Buenas noches, reciba un cordial saludo a todos los asistentes que vienen conectándose a través de la sala de Zoom. Nuestro círculo de estudios Lex and Jus les da la más cordial bienvenida a la cuarta ponencia del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal. Me presento, soy Melanie Dayan Woman Cruz y tengo el honor de moderar esta jornada académica. Expresamos así nuestro mayor ánimo y gratitud al comentarles que hoy contamos con la presencia de un gran profesional y conocedor del derecho. Hablamos del doctor Diego Norán, quien nos estará compartiendo sus conocimientos sobre un tema muy fundamental, que es la investigación preparatoria en el derecho penal. Para poder conocer más sobre la trayectoria de nuestro ponente, esta noche les compartiremos algunos aspectos relevantes. Es abogado por la Universidad de Lima, tiene estudios de maestría en el Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de San Marcos y tiene estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Con esta debida presentación y el mérito reconocimiento que le corresponde en nombre del Círculo de Estudios Lex Anjus, le damos la más cálida bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimados asistentes, les recordamos de que pueden realizar sus preguntas o comentarios mediante el chat de esta sala. Dicho esto, damos paso al ponente. Doctor Diego, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Melanie. Primero confírmame que se me escucha, por favor. Sí, doctor, todo excelente. Muy bien, perfecto. Eh, Tengo que hacer una pequeña aclaración primero. Mi apellido no se pronuncia como lo hiciste tú, Melanie, no es error tuyo, es evidentemente un lapsus. Se pronuncia Noroña, es portugués. La NHA se pronuncia como Ronaldinho y todos estos jugadores brasileros. ¿De acuerdo? Entonces, me presento nuevamente. Yo soy Diego Noroña. Soy el ponente del día de hoy, así que permítame, antes de empezar la ponencia propiamente, desearle feliz Día de las Madres a todas sus madres, si es que por ahí hay alguna en buena hora. Espero que estén disfrutando su día. De pronto, también quiero felicitar el compromiso que tienen algunos de estar aquí en clase. Yo sé que es un día complejo, es un día difícil porque la celebración amerita a veces estar con la familia, así que aplaudo la presencia de quienes están aquí. Yo sé que somos pocos, así que eh, vamos a hacer una suerte de clase personalizada y eso es bueno. Eh, También no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerles la invitación a Juan Pablo sobre todo, quien es, entiendo, quien dirige este círculo de estudios, Hoy Academia. Él me informó que se había presentado ya esta institución como una academia propiamente formada el viernes, así que mis felicitaciones por eso. Y además tengo que inevitablemente agradecer a dos personas adicionales, que son las personas que me permiten o que me han permitido estar aquí hoy. Las cosas no son fortuitas. Yo estoy aquí gracias a mi amiga Brenda Martínez, que es una gran profesional, compañera mía en la cuarta sala penal liquidadora, bueno, hoy 11ª sala penal de apelaciones de Lima, quien es quien me contacta con una segunda amiga, que es Alison Mantilla, que es quien me recomienda ante Juan Pablo para participar en esta ponencia. Así que a estas dos personas, mi total gratitud, de verdad. Ahora, sí voy a ingresar a la ponencia. Pero voy a compartir unas diapositivas que he preparado para ustedes. Sí se logran ver, creo, ¿no? Sí, doctor, sí se logra apreciar. Ok, perfecto, perfecto. Bien, como ven en la diapositiva y como ya se ha anunciado vastamente en la publicidad de Facebook de Lex and Use, hoy nos vamos a aproximar al estudio de la investigación preparatoria, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que estamos interesados por el desarrollo del derecho procesal y en particular el desarrollo del derecho procesal penal. Eh, y, y debo iniciar señalando que esta es solamente una aproximación a esta etapa en concreto del proceso penal común peruano, en la medida en que la investigación preparatoria es una etapa muy amplia,
que está compuesta por un sinfín de instituciones, y cada una de estas tiene un contenido muy profundo. De manera que abordarla por completo en una hora u hora y media que Juan Pablo me indicó que tengo, es una tarea dificilísima, por no decir que imposible, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hoy voy a abordar es lo que corresponde a lo nuclear de la investigación preparatoria, ¿sí? De acuerdo al temario que Juan Pablo me propuso, que la academia más bien me propuso, y en esa medida vamos a desarrollar o vamos a plantear el hilo conductor eh, para abordar la investigación preparatoria. A ver, voy a ampliar las diapositivas, un segundo. Ahí está, perfecto. Bien, pero antes de ingresar al estudio propio de la investigación preparatoria, tengo que hacer una serie de disclaimers, una serie de advertencias, ¿sí? Primero, eh, creo que no pasa, no debo pasar por alto el hecho de que yo aquí solamente soy un facilitador, ¿de acuerdo? Yo no soy ningún gran maestro, no soy ni siquiera maestro, para serles sinceros. Tengo estudios de maestría, sí, espero prontamente sacar mi título, pero yo aquí solamente soy un facilitador y mi labor es transmitirles y facilitarles literalmente información, ¿de acuerdo? Eh, y sobre todo información valiosa que les sirva a ustedes eh, en el ejercicio profesional, y no solamente en el ejercicio profesional, sino también en el ejercicio académico, ¿de acuerdo? Mi intención no es que ustedes piensen que lo que digo yo aquí es santa palabra, eh, sino que lo que ustedes escuchen aquí lo evalúen y sepan criticarlo, y que a partir de eso se inicie el debate, ¿de acuerdo? Creo que de eso se tratan estos espacios y de esto se tratan estos diplomados. No solamente de escuchar a un ponente, tomar nota y ya, sino tener juicio crítico y iniciar el debate interno a partir de lo que el facilitador te da como información. ¿De acuerdo? Eh, Como una segunda advertencia o segundo disclaimer, me gustaría hacer énfasis en lo siguiente. Este es un diplomado, como ustedes han visto en la publicidad, de Derecho Procesal Penal, en términos estrictos. Ojo, y acá es importante, Derecho Procesal Penal. Y esta es la expresión adjetiva del derecho penal y no es propiamente autónoma, sino que deriva del derecho procesal como ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a estudiar el derecho procesal, ojo, derecho procesal y no derecho procedimental penal. ¿De acuerdo? Mi presentación de hoy no va a ser una aproximación a lo que simplemente dice el código, porque para mí sería muy sencillo enunciarles cada una de las normas, que son aproximadamente 22 de la investigación preparatoria formalizada, y ya, o sea, mi presentación en una hora y media sería suficiente para ustedes, ¿de acuerdo? Pero la intención no es esa. La intención es aportarles información que les sirva para evaluar y criticar, ¿de acuerdo? De manera tal que vamos a aproximarnos al derecho procesal penal a través del estudio dogmático de sus instituciones, ¿de acuerdo? Eh, y aquí entra la importancia de distinguir los dos conceptos que ustedes ven en la pantalla, proceso y procedimientos. Mientras que el proceso corresponde a aquel mecanismo dialéctico a través de que se consolida la tutela jurisdiccional efectiva, el procedimiento responde estrictamente a las reglas o a los enunciados normativos que fijan la forma en que cada una de las actuaciones al interior del proceso se van a realizar. ¿De acuerdo? De manera que mi intención, aunque en un breve tiempo, no es procurar la formación de procedimentalistas, sino de procesalistas. ¿De acuerdo? De procesalistas, de personas que están abocadas al estudio del derecho procesal, ¿de acuerdo? Y no solamente a sus reglas, o cuando menos que se interesen por su estudio, ¿no? De eso se trata este diplomado finalmente. Eh, y como tercera advertencia, que ya de hecho la anuncié de alguna forma hace un ratito,
es respecto al método que utilizaré para abordar, dentro de los múltiples que existen, el tema de la investigación preparatoria. Yo les propongo usar en concreto, o evaluar más bien, dos herramientas dogmáticas que a veces dejamos de utilizar pensando que el derecho procesal penal es único y autónomo dentro del estudio de la parte adjetiva del derecho penal, eh, que son, primero, la teoría general del proceso, ¿sí? Que usualmente coincide con lo que respondería al curso de Derecho Procesal Civil 1, o en otras universidades propiamente teoría general del proceso, y una segunda herramienta importante que ha venido tomando fuerza en los últimos tiempos, a partir del desarrollo que viene haciendo la Escuela de Girona en España, que es el razonamiento probatorio. Entonces, no solamente esta clase les va a servir para refrescar conocimientos transversales del derecho procesal, que la mayor parte del tiempo soslayamos al momento de evaluar las instituciones del proceso penal, sino que también nos va a introducir a su tratamiento racional, que es lo que me importa, ¿de acuerdo? En ese sentido, les propongo hoy hablar de la investigación preparatoria desde el derecho procesal, ¿de acuerdo? Desde el derecho procesal, y no solamente desde sus normas de reglamentación. Bien, este es el temario formal que les comentaba. Consta de 6 puntos muy puntuales. El primero, la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Segundo, imputación necesaria. Tercero, causa probable y sospecha razonable. Cuarto, disposición de declaración de formalización de la investigación. Quinto, auto de sobreseimiento por principio de oportunidad. Y seis, los medios de forma. ¿De acuerdo? Eh, Cada uno de estos definitivamente va a ser abordado, aunque no necesariamente en este orden, ¿de acuerdo? Por un tema de método. La pregunta que surge aquí es, eh, ¿son estos 6 temas lo único que se puede estudiar de la investigación preparatoria? Yo creo que es claro que no, ¿no? Es clarísimo que no. La investigación preparatoria va más allá de estos 6 temas, ¿de acuerdo? Este temario ha sido reducido a los objetivos que se ha planteado en el diplomado, conforme a la cantidad de horas de estudio, además, que propone. Sin embargo, esta reducción es totalmente pertinente porque nos sugiere el estudio de aspectos nucleares de la investigación preparatoria. Por eso saludo este temario y me permite realmente hacer un hilo conductor de lo que es realmente importante cuando se estudia la investigación preparatoria, porque a veces divagamos en otras cuestiones o en las reglas procedimentales y no nos centramos en lo que es realmente nuclear para lo que nos interesa. Eh, entonces, estos 6 temas podrían tranquilamente reducirse al estudio sobre la imputación en realidad en el proceso penal. Y todo lo que hoy les voy a tocar se podría reducir a estas 4 preguntas, ¿de acuerdo? En primer lugar, ¿dónde está contenida la imputación? En segundo lugar, ¿qué determina una imputación? En tercer lugar, ¿cuándo resulta suficiente? Y en cuarto lugar, ¿cómo se formula? ¿De acuerdo? La primera refería en qué documento se encuentra. La segunda, ¿qué determina? O sea, ¿qué supone el acto de imputar una conducta a alguien? La tercera pregunta, digamos, ¿cuál sería el desarrollo requerido para que una imputación sea válida dentro de la investigación preparatoria en concreto? Y la última pregunta, ¿cómo se formula? O sea, ¿de qué manera se construye? ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, la investigación preparatoria podría resumirse en estas 4 preguntas. Como les digo, este temario que nos propone la academia podría reducirse a esto, pero para tener claridad sobre este puntual ejercicio es necesario primero tener en cuenta, o conocer más bien, cómo se estructura el proceso penal. ¿De acuerdo? El proceso se estructura, y eso es importante tenerlo en cuenta, se estructura como una actividad cognitiva. Y ojo con esta palabra, cognitiva. De ahí que en la teoría general del proceso estudiemos los procesos de cognición. ¿De acuerdo? Y este rasgo de cognición en un proceso
está determinado por dos elementos. El primero es su finalidad, ¿ok? La finalidad del proceso, sea cual sea la materia, sea cual sea la rama, penal, civil, contencioso administrativo, o lo que fuere, la finalidad es llegar a alcanzar el conocimiento sobre algo que se desconoce, ¿ok? Las partes plantean una controversia y lo que el juez procura es llegar a conocer los pormenores del el hecho para poder tomar una decisión al respecto de esta controversia. Y el segundo es la estructura que se utiliza para llegar a este conocimiento, para conocer aquello que es desconocido. Eh, de tal manera que el proceso, para mí, y en realidad es sencillo, el proceso, ojo, insisto, el proceso, sea cual sea su rama de desarrollo, no es más que la manifestación del método científico. Y creo que es la forma más sencilla de entenderlo, sin meternos a tantas disquisiciones teóricas aún. Eh, Primero porque a través del proceso penal, civil o cual sea, se observa un problema en la realidad. En el caso del proceso penal se observa la infracción de una norma de conducta y la ocurrencia de un hecho delictivo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Luego de que observamos en la realidad que ha ocurrido un hecho delictivo, lo que hacemos es investigar, acopiar elementos que permitan identificar si esa norma de conducta ha sido en efecto infringida. Luego, a partir de eso, se formula una hipótesis o una tesis, ¿de acuerdo? Luego se plantea la discusión a partir de esta hipótesis y se verifica si esta es en efecto corroborada o está acreditada a partir de lo que se obtuvo de la investigación y finalmente se obtiene una decisión, se obtiene una conclusión. Entonces, dense cuenta que el proceso penal, en realidad ustedes ya se aproximaron a lo que supone el proceso propiamente, como institución general y básica, desde que probablemente han estado en el colegio, ¿de acuerdo? El método científico no es más que una expresión, perdón, que no es, el proceso penal no es más que una expresión del método científico, ¿de acuerdo? Y es así como me gustaría introducirlos al estudio, no solamente del derecho procesal, sino también de la investigación preparatoria. Eh, de ahí que todos los procesos, penal, civil o lo que sea, tengan esta forma racional de ser concebidos, ¿de acuerdo? De ahí que sean procesos de cognición. Eh, y dicho esto, todos los procesos, como ven en la pantalla, todos los procesos de cognición tienen tres etapas concretas, y con esto me voy a permitir, evidentemente, como les dije, refrescar parte de lo que supone la teoría general del proceso. ¿Ok? Son tres las etapas que siempre se van a ver manifestadas en el proceso. La etapa postulatoria, la etapa probatoria y la etapa decisoria. Si van a su clase de Derecho Procesal Civil, van a ver dos más, ¿no? La etapa impugnatoria y la etapa de ejecución, pero eso no nos importa. Lo concreto es que, por lo menos para el proceso penal común, estas son las tres etapas, y en cualquier otro, insisto, de cualquier otra rama, son las tres ramas que se ven expresadas. ¿De acuerdo? No voy a repasarlas tan a fondo, conceptualmente, pero sí me importa de estas tres desarrollar cuando menos la primera, porque la etapa postulatoria es la que me va a servir como hilo conductor para formular todo el resto de la exposición y entender cuál es la naturaleza de la investigación preparatoria. Eh, la etapa postulatoria en el proceso de conocimiento es aquella en la que se plantean, es aquella en la que se presentan las pretensiones que van a ser sometidas a discusión y evidentemente evaluadas por el juez de cara a la decisión que va a asumir respecto de la controversia que se ha suscitado. ¿Sí? En lo penal, lógicamente, como les dije, la noticia criminis, ¿de acuerdo? El hecho delictivo que se advierte en la realidad. Eh, Ojo, es aquella en donde se plantean las pretensiones. Importante esto, es aquella donde se plantean las pretensiones. Entonces, si ello es así, yo, incluso al momento de hacer estas diapositivas, me planteé dos preguntas, ¿no? Primero, ¿en qué momento de la etapa, perdón, en qué momento del proceso penal se desarrolla la etapa postulatoria? Y a partir de la respuesta a esta primera pregunta, una segunda pregunta surge que es,
¿La investigación preparatoria pertenece a la etapa postulatoria? La respuesta a la primera pregunta se responde a partir de identificar la etapa del proceso penal en la que se plantean formalmente pretensiones sobre el mérito de la controversia. Y para eso hay que saber qué cosas son las pretensiones. Las pretensiones son expresiones de voluntad con contenido jurídico eh, que son siempre sometidas a evaluación judicial. ¿De acuerdo? Son requerimientos que se formulan al órgano jurisdiccional para determinar si se otorgan o no. ¿De acuerdo? Si te doy si le doy la razón a tu pretensión o no. Si te otorgo la pretensión o no. ¿De acuerdo? De manera que cualquier acto de mera comunicación del fiscal al juez no constituye un acto típicamente postulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, la pretensión punitiva eh, por la que se sostiene una propuesta de acusación o de sobreseimiento se realiza al final de la investigación preparatoria, para efectos de que ésta sea evaluada por el juez de etapa intermedia, que bueno, es el juez de investigación preparatoria también, ¿no? De modo que la etapa postulatoria corresponde al desarrollo de la etapa intermedia en el proceso penal. Y con esto se responde la primera, perdón, se responde la segunda pregunta. La investigación preparatoria no pertenece a la etapa postulatoria, porque en ella no se postula ninguna pretensión punitiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, y en la medida en que no se condice con la etapa postulatoria del proceso, ¿no? La investigación preparatoria no se condice con la etapa postulatoria del proceso, es posible ahora introducirnos a averiguar cuál es su naturaleza, ¿de acuerdo? Porque si tenemos en cuenta que la etapa postulatoria es la primera etapa dentro del proceso de cognición, entonces, ¿dónde queda? Y hemos dicho que la etapa dentro del proceso penal postulatoria responde a la de la etapa intermedia, entonces, ¿dónde queda la investigación preparatoria? ¿No? Y sobre esto hay que decir varias cosas. Eh, ¿Desde cuándo inicia entonces el proceso penal? ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta que en realidad la etapa postulatoria coincide con la etapa intermedia y sería la segunda etapa dentro del proceso penal. Eh, Ciertamente, en términos formales, el proceso penal, y a todos nos han enseñado esto, inicia con la investigación preparatoria, ¿de acuerdo? Eh, pero sustancialmente inicia con la etapa intermedia, ¿de acuerdo? Porque es ahí donde ya se fijan las pretensiones punitivas, las pretensiones resarcitorias por parte de la parte civil y las demás que van a ser debatidas en el juicio. Entonces, con la investigación preparatoria no se inicia sustancialmente el proceso y si ello es así, entonces la pregunta que cae de madura es, ¿para qué sirve o para qué fue creada la investigación preparatoria? Pues se creó, y vamos a analizar en términos literales el concepto de investigación y de preparatoria, se creó para preparar el inicio del proceso, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste esta preparación a la que hago referencia? Eh, Sencillo, en la recabación de evidencia para verificar si el hecho con apariencia delictiva que se observó en la realidad o que se percibió en la realidad ocurrió o no. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Sería una suerte de etapa prepostulatoria, una etapa prepostulatoria o propiamente de una etapa de preparación para el proceso sustancial, ¿de acuerdo? Eh, y precisamente como dicha preparación solo consiste en obtener fuentes de información que permitan la corroboración de la ocurrencia del hecho delictivo, para efectos de formular una pretensión, sea acusatoria o sea de sobreseimiento, se trata de, como ven en la pantalla, de una fase no jurisdiccional. Y eso sí está expresamente detallado en el artículo cuarto, inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, cuando se señala que los actos de investigación realizados durante la investigación preparatoria no tienen la calidad de jurisdiccional. ¿De acuerdo? Eh, la investigación preparatoria, entonces, si se trata de una etapa no jurisdiccional,
sirve sencillamente, ¿de acuerdo? Sencillamente como instrumento para pasar de un estado de desconocimiento a otro de conocimiento, ¿ok? Quien investiga, y esto como un concepto general, quien investiga se aproxima al objeto de estudio a partir de la búsqueda de información, de tal manera que, insisto, se le permita corroborar la hipótesis que plantea, y es a esto a lo que se resume la investigación preparatoria. Eh, lo particular de las diapositivas que les estoy planteando es que en la parte de abajo van a encontrar citas de libros. Las cosas que aquí yo estoy diciendo no me las estoy inventando yo. Como les dije, el enfoque de esta exposición es estrictamente dogmática, de manera que las fuentes que he utilizado y por lo tanto fuentes de consulta a las que ustedes pueden acceder para profundizar sobre lo que estoy diciendo, la van a encontrar abajo, ¿de acuerdo? Esto lo he sacado en concreto del muy conocido manual, correspondería a un manual, o si se quiere un tratado de Derecho Procesal Penal del doctor César San Martín Castro, que yo creo que debemos conocer todos, es juez de la Corte Suprema. Bien, a partir de todo lo anterior, yo creo que podemos señalar con bastante claridad que más allá de las funciones previstas por la norma, en los artículos que pueden ver ahí en la diapositiva, el 321.1, 322.3 y 253 del Código Procesal Penal, lo cierto es que la investigación preparatoria está destinada para realizar dos tareas fundamentales y sobre las que va a regir el resto de la exposición. Primero, para formular una hipótesis de investigación, ¿de acuerdo? Sobre la que se trabajará y se fijarán los lineamientos de acción para la indagación, ¿de acuerdo? Para el ejercicio de recabación de información. Y subsecuentemente, en segundo lugar, para realizar ese ejercicio al que me referí, para recabar la evidencia que corrobore o refute a dicha hipótesis, ¿de acuerdo? Eh, a estas dos tareas se resume la investigación preparatoria, insisto, y es lo que me va a permitir desarrollar el resto de las diapositivas. Bien, aquí hay una parte importante. No solamente respecto de la investigación preparatoria, sino, digamos, como parte de la construcción epistemológica del proceso penal. Eh, cuando estudiamos derecho procesal penal, siempre se nos introduce a la materia evaluando a qué modelo procesal es el que se adscriben las reglas procedimentales del código adjetivo, es decir, del código procesal penal, que se pretende abordar. Y se plantean, y ustedes van a determinar rápidamente a qué me estoy refiriendo, se plantean dos clásicas categorías que detonan siempre en en un incansable debate para definir si el modelo procesal penal peruano se orienta hacia uno u otro, que son las categorías de inquisitivo y acusatorio. Y se trata de fuerzas, se trata siempre de forzar o de que a fuerzas eh, el modelo procesal penal peruano se encasille en alguna de estas dos, ¿de acuerdo? El problema aquí, por lo menos desde mi punto de vista, y esto es algo que ustedes pueden tranquilamente criticar, es que no es solamente falso que seamos un sistema acusatorio, como la gran parte de autores, por lo menos peruanos, sostienen, sino que siento yo que procurar de forma tan forzada eh, eh, tratar de encasillar de forma tan forzada al modelo procesal penal peruano en alguna de estas categorías es, cuando menos, por lo menos para mí es ineficiente, ¿de acuerdo? No solamente ineficiente, sino también insuficiente, ¿de acuerdo? Insuficiente porque se pretende categorizar al modelo peruano de acusatorio solamente a partir eh, de, 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 de un rasgo muy particular, que es la división de roles, ¿de acuerdo? Fiscalía investiga, juez juzga y la defensa, evidentemente,
genera contención a la tesis de la fiscalía, ¿no? Pero se soslayan eh, una variedad inmensa de otros instrumentos e instituciones que más bien se encuentran más adecuadas al sistema inquisitivo y no tanto al acusatorio. De manera tal que, en realidad, tratar de encasillar el sistema procesal penal peruano en acusatorio, solamente porque, justificándolo solamente en la división de roles, me parece insuficiente, ¿de acuerdo? Y además es yo diría una dicotomía bastante innecesaria, ¿no? Eh, los autores, insisto, hay mucho debate a nivel de la dogmática procesal para poder definir. Algunos señalan que se trata de un acusatorio puro, San Martín, por ejemplo, lo señala, o por lo menos no adjetiva la categoría de acusatorio en su derecho procesal penal lecciones. Neira Flores dice que es un acusatorio adversarial, ¿no? Un profesor también de la Universidad Católica, juez de investigación, perdón, juez de primera instancia, no recuerdo si investigación preparatoria, juez de juzgamiento, el doctor Juan Humberto Sánchez Córdoba, él señala y plantea de forma muy creativa, por ejemplo, que el sistema procesal penal peruano se trata más bien de un sistema acusatorio latinoamericano y no de un sistema acusatorio eurocontinental, como también, a propósito, lo señala también Neira Flores, ¿no? Eh, entonces, en realidad, no nos ponemos de acuerdo, al final los estudiantes terminan confundidos porque no se sabe qué tipo de acusatorio es. Cuando no debería ser, insisto, el rasgo de la división de roles el rasgo principal para definir el tipo de sistema al que nos adscribimos. Y este problema, respecto al acusatorio y al inquisitivo, es desarrollado bastante ampliamente por el profesor argentino de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que también es profesor en la Universidad de California, si no me equivoco, en los Estados Unidos, el profesor Máximo Langer, cuyo texto está citado ahí abajo, entre las herramientas que les propongo revisar, eh, en donde profundiza las razones por las que no se debiese perder el tiempo en estas categorías tan sinuosas y oscuras de acusatorio e inquisitivo, y debería más bien procurarse la determinación del modelo procesal conforme a la finalidad que cada uno de los procesos penales nacionales o internos concibe, ¿de acuerdo? De acuerdo a la finalidad constitucional que cada uno de estos, a partir de los que cada uno de estos ha sido construido, ¿de acuerdo? Y precisamente, tanto Máximo Langer, el profesor Máximo Langer, como el profesor Jordi Ferrer de la Universidad de Girona en España, citan en sus textos, en esos dos textos insisto, cito en la parte de abajo de la diapositiva, en el caso del doctor Jordi Ferrer, el capítulo 3 del Manual de Razonamiento Probatorio que publicó con la Suprema Corte de Justicia Mexicana, o de la Nación Mexicana, y el texto del profesor Máximo Langer, ambos citan a un profesor, ¿de acuerdo? Americano-croata, de nombre Mirjan Tamaska. Y este profesor americano-croata se sustrae de la división de los modelos procesales penales de acusatorio e inquisitivo y plantea dos conceptos, dos modelos que para mi gusto, y cuando menos para la corriente contemporánea y de aquellos que son realmente entendidos en la materia, investigadores sobre justicia criminal, han adoptado, que son estos dos modelos. El modelo de la resolución de conflictos y el segundo modelo de la implementación de políticas públicas a través de la aplicación del derecho. ¿De acuerdo? El primer modelo se dirige, el de resolución de conflictos, estrictamente a resolver problemas conforme al interés de las partes, en las que se prioriza el mero procedimiento para efectos de cumplir con la pura y mera satisfacción de lo que les interesa a los involucrados, que es resolver su problema. ¿De acuerdo? Esto se ve
con mayor ahínco en los procesos civiles. Eh, y eh, este tipo de modelos, o más bien en este tipo de modelos priman estos mecanismos famosos actuales de métodos alternativos de solución de conflictos, los famosos MARCs, que ahora se estudian como cursos tal cual en la universidad, típicos instrumentos o mecanismos utilizados en el sistema anglosajón. Y es por eso que Tarufo, el profesor Michele Tarufo, que en paz descanse, señalaba que, o más bien, planteaba un concepto, que es el concepto de la justicia del procedimiento, que es el que precisamente justifica este tipo de modelos planteados por el profesor Damasca, ¿de acuerdo? Porque la legitimidad de la decisión que vaya a ser asumida dentro de este tipo de modelo simplemente va a estar dirigido o la legitimidad va a estar justificada en virtud del cumplimiento de los rituales y de los procedimientos eh, para el cumplimiento de la finalidad que cada una de las partes busca. ¿De acuerdo? A diferencia, y por otro lado, del segundo modelo, que se trata de uno gobernado eh, por el objetivo concreto de la correcta aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en la legislación sustantiva, sea civil, penal, laboral o lo que sea, lo cual exige que la institución probatoria que se dirija a la averiguación de la verdad sea la que prime frente al frente a la mera finalidad de resolver el conflicto, ¿de acuerdo? En este segundo modelo se tiene como fin supremo no solamente la resolución de conflictos, sino la búsqueda de la verdad, ¿de acuerdo? Todas las actuaciones que se realicen dentro del proceso, sean cual sean las etapas que estén reconocidas en él, en las legislaciones nacionales, siempre van a tener por objetivo la búsqueda de la verdad, coadyuvar a la búsqueda de la verdad, ¿de acuerdo? Y es precisamente este objetivo, a diferencia del modelo anterior, que justifica un segundo concepto que plantea Michele Tarufo, que es el de la justicia de la decisión. Es decir, la decisión será legítima siempre y cuando se cumpla con el objetivo de obtener la verdad para efectos de aplicar correctamente la norma al hecho que en efecto ocurrió en la realidad. Por eso es que el objetivo es identificar lo que realmente ocurrió fenomenológicamente, es decir, en el plano de la realidad. ¿De acuerdo? Eh, y precisamente el sistema peruano se adscribe a este modelo, a este segundo modelo, ya sin siquiera hablar de acusatorio inquisitivo. Se adhiere a este segundo modelo de implementación de políticas públicas a través de la aplicación del derecho, porque, y lo van a observar en muchos enunciados normativos dentro del Código Procesal Penal, eh, el objetivo del derecho, perdón, del proceso penal peruano es la búsqueda de la verdad y no simplemente resolver el conflicto porque sí. ¿De acuerdo? Y esto se encuentra precisamente señalado, no lo he puesto en la diapositiva, pero se las dicto, se encuentra señalado, perdón, o desarrollado en la casación 36-2019 Tumbes, en donde se señala expresamente que el modelo procesal peruano tiene como fin el establecimiento de la verdad material. Y fíjense, tratando de finalidades, ojo, de finalidades y no solamente de división de roles, este modelo, este segundo modelo, eh, se acerca a lo que podríamos considerar el modelo más anticuado, que es el modelo inquisitivo, ¿de acuerdo? Más que al acusatorio, ¿ok? Porque el acusatorio está más relacionado a los modelos de tipo anglosajón, que, insisto, van más al primer modelo que al segundo. Entonces, yo me pregunto, y se los planteo como interrogante, ¿de qué manera podría el sistema peruano eh, tenerse como un acusatorio puro o con sus variedades, si es que la finalidad principal es una propia del sistema inquisitivo?
Entonces no tendría sentido eh, señalar que el proceso penal peruano es acusatorio cuando su finalidad suprema no responde a los fines del acusatorio, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, la cuestión es que sabiendo cuál es el objetivo institucional fundamental del modelo procesal peruano, sabremos que todas sus etapas deberán estar orientadas a este objetivo. Y lógicamente la investigación preparatoria, ya aterrizando nuevamente en el tema, no es la excepción. Eh, de modo que nos encontramos ante un modelo en que todas las partes, o por lo menos así se plantea teóricamente, en que todas las partes están comprometidas con la búsqueda de la verdad, porque, insisto, se trata del objetivo fundamental, de un objetivo institucionalizado. Eh, y bien, eh, ustedes ya en la primera sesión del diplomado estudiaron las diligencias preliminares, que corresponde al primer momento de manifestación de la etapa continente llamada investigación preparatoria. Es por eso que en esta sesión en particular la ponencia está dirigida más al segundo momento de manifestación, que es o que corresponde a la fase formalizada de la investigación preparatoria, este, o investigación preparatoria formalizada o investigación preparatoria per se. Este, y surge la duda respecto a qué implica que la investigación preparatoria esté formalizada. Eh, la investigación preparatoria formalizada eh, es en efecto una etapa dentro del séquito procesal cuya conducción es asumida por un órgano oficial, que es el Ministerio Público, cuando se trata del impulso de la acción penal pública, eh, y formalizada precisamente porque está así determinado en la ley, ¿no? A diferencia de los procesos civiles en los que la investigación está desformalizada, ¿ok? No hay una etapa de investigación en los procesos civiles, este, porque ni está reconocida dentro del sistema clásico, ni se le otorga una potestad investigativa a algún órgano ajeno a las partes para que realice las actuaciones indagatorias, ¿de acuerdo? Es formalizada, insisto, porque la ley lo prevé así y porque se le otorga a un órgano público eh, la realización de esta tarea, de la investigación, de la preparación para la etapa posturatoria, ¿no? En los procesos civiles cada una de las partes realiza su investigación previa, obtiene los elementos necesarios y ahí postula las pretensiones de su demanda. Este, entonces, ¿cuándo debe darse por formalizada la investigación preparatoria? La ley dice que frente a la existencia de indicios reveladores, específicamente el artículo 336.1 del Código Procesal Penal. El asunto es conocer cuál es el contenido de este concepto. ¿Qué quiere decir indicios reveladores? ¿No? ¿Cuál es la naturaleza de este concepto? ¿Qué cosa es una herramienta? ¿Es un método? ¿No? ¿Qué cosa es exactamente? La ley no lo dice. Pues bien, la, la dogmática sí nos da una respuesta, ¿de acuerdo? Respecto a qué cosa implican los indicios reveladores. Los indicios reveladores pueden ser considerados como un estándar epistémico o también llamado estándar de prueba, ¿de acuerdo? Que de manera introductoria no es otra cosa que la fijación de un nivel determinado de suficiencia probatoria para habilitar el trámite de una etapa específica, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el Ministerio Público alcanza cierto nivel de conocimiento, ¿de acuerdo? Sobre la configuración de determinado hecho punible, a partir de la prueba que ha recabado, en concreto en las diligencias preliminares, que es la etapa
la subetapa previa a la formalizada, o incluso con la propia denuncia, ¿de acuerdo? Así lo establece el mismo código. El fiscal está en la potestad de formalizar, o en el deber más bien de formalizar la investigación, y para ello utiliza un instrumento determinado, que es la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Este es el documento que le da inicio y que comunica al investigado el inicio de este nuevo momento, ¿de acuerdo? Realizada la etapa de diligencias preliminares, o eventualmente con la denuncia, el fiscal toma convicción fiscal, sobre la existencia de este estándar de prueba, sobre la existencia de los indicios reveladores que, insisto, estamos tocando solamente de forma introductoria, lo vamos a retomar más adelante, toma convicción en virtud de ese estándar de prueba y tiene el deber de formalizar la investigación, ¿de acuerdo? Y obviamente realizar una serie de actos de investigación conforme a la imputación que va a plantear. Bien, entonces, ya dijimos que la disposición de formalización se trata, en efecto, de un documento. Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un documento que solo puede ser formulado por el Ministerio Público y nadie más, ¿ok? Y nadie más. De manera que se trata de una atribución o el planteamiento, la formulación de una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. Es una atribución exclusiva y excluyente de este órgano constitucionalmente autónomo, ¿de acuerdo? No es que el juez, como en el Código de Procedimientos Penales del 39, fuera el que planteara el documento cabeza de proceso, que era el auto de procesamiento penal o el auto apertura de instrucción, sino que es el fiscal en este nuevo modelo procesal penal quien eh, inicia con la etapa de investigación, solamente comunicándole al juez que lo está haciendo así, es decir, que está formalizando la investigación, ¿de acuerdo? En tercer lugar, este documento no postula absolutamente nada, y no postula absolutamente nada ante nadie, ¿ok? Ante ningún órgano. La disposición de formalización de la investigación preparatoria no es sometida siquiera a evaluación o aceptación por el juez, sino que el Ministerio Público simplemente pone a conocimiento del juez de la investigación preparatoria, que es el juez encargado del control de esta etapa, y ello no condiciona en lo absoluto las actuaciones investigativas eh, que vaya a realizar el órgano persecutor. ¿De acuerdo? Eh, es una mera comunicación la que el Ministerio Público da respecto de este documento. En cuarto lugar, eh, como ya les había anunciado al inicio, eh, no se trata de un acto postulatorio. La disposición de formalización simplemente es una expresión estricta de una de las atribuciones del Ministerio Público, ¿de acuerdo? Eh, lo cual no implica, es decir, el hecho de que no sea postulatorio no implica que esto no sea un acto típico de impulso de la acción penal, ¿de acuerdo? Y acá me parece importante hacer énfasis en esto porque si tenemos en cuenta que o más bien la disposición de formalización de la investigación preparatoria es un acto típico de impulso de la acción penal, entonces, ¿de qué manera se justificaría su tratamiento en el artículo 339.1 punto uno del Código Procesal Penal como una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal? Porque la suspensión de la acción penal está justificada en la desconfiguración de alguno de los eh, eh, de alguna de las condiciones para el ejercicio válido de la acción o eventualmente para la configuración de sus presupuestos procesales. Sin embargo, en la disposición implica
precisamente la declaración de que estos dos elementos, y esto lo vamos a ver más adelante también, tanto las condiciones para el ejercicio válido de la acción penal como los requisitos de presupuestos procesales se cumplen. Entonces, es totalmente incompatible y esto lo planteo como una cuestión problemática eh, para debatirlo eventualmente. ¿Por qué es que la disposición o por qué el legislador ha previsto que la disposición suspenda el cómputo de la prescripción cuando este es un acto típicamente de impulso de la acción penal, ¿no? Y en quinto lugar, eh, y aquí hago también énfasis, la disposición de formalización es aquella en donde se formula la imputación, ¿de acuerdo? Es el Ministerio Público quien tiene la carga de afirmar la imputación dentro de este documento de disposición de formalización. Y pienso que ese es el rasgo más importante eh, y el ejercicio más importante a realizar dentro de este documento, porque es el que demarca todo el sentido de la investigación y del resto de etapas del proceso penal. Bien, ahora, precisamente por la importancia que tiene eh, la imputación o la formulación de la imputación dentro de la investigación preparatoria, es que resulta importante tener en cuenta lo que aquí en esta diapositiva les voy a explicar. La imputación no es otra cosa que una construcción lingüística, ¿de acuerdo? Como cualquier otra construcción lingüística, esta se encuentra construida a partir de enunciados lingüísticos, ¿ok? Y estos enunciados lingüísticos tienen como finalidad comunicar algo. Y dentro de este acto comunicativo hay, en concreto, de acuerdo a lo que plantea el profesor Herbert Hart, cuya lectura estoy consignando abajo, hay dos funciones que se tienen que cumplir para tener eh, una construcción lingüística típica de imputación completa, ¿ok? Si no se cumple una de estas dos, la imputación va a ser inválida, ¿de acuerdo? Antes de siquiera pasar a su configuración interna y a su configuración externa. Si en términos lingüísticos estas dos funciones que ahorita voy a explicar no se cumplen, nosotros no tenemos una imputación válida, ¿de acuerdo? Y es importante tener en cuenta estos dos conceptos para efectos incluso de eh, plantear correctamente nuestros escritos, ¿no? Y de hablar con propiedad, ¿sí? En este texto de Herbert Hart, que se titula The Ascription of Responsibility and Rights, que es un texto en inglés, eh, se señala que eh, es necesario que una imputación contenga o cumpla estas dos funciones. Una función descriptiva, es decir, eh, aquella en la que, o más bien, una función de carácter explicativa respecto de las circunstancias que componen el hecho, ¿de acuerdo? Que se puede construir muy fácilmente, o se puede cumplir con esta función muy fácilmente a partir de las clásicas preguntas cómo, cuándo, dónde, ¿de acuerdo? Preguntas que derivan en una mera enunciación o descripción de la realidad. Y la segunda función más importante, la función adscriptiva o adscriptiva, ¿de acuerdo? Que es que es la realmente fundamental en la construcción de la imputación. Porque la ascripción quiere decir atribución, vinculación. En buena cuenta, la ascripción es imputación en sentido estricto. ¿Imputación de qué? De acciones humanas. ¿De acuerdo? La ascripción no es más que decir, tú hiciste esto.
Yo hice tal cosa, tú golpeaste, yo corregí, ¿no? Es el acto propio de atribución. Eh, y precisamente esta función adscriptiva es uno de los puntos más débiles al momento de construir las imputaciones, porque la mayor parte del tiempo, como dijo el profesor Celis Mendoza en una de sus clases, está devorada por la función descriptiva, porque se le ha puesto mucho más énfasis a esto, ¿de acuerdo? A la simple enunciación de las circunstancias. Ustedes sabrán eh, eh, las circunstancias que se nos exige, que se exige plantear dentro de la imputación en la formalización. Y se soslaya verdaderamente eh, cuál es eh, la función importante a cumplir, porque es la función adscriptiva la que nos va a permitir demarcar todo el derrotero de la investigación. Entonces, quien formule la imputación tiene que verificar si ambas funciones se están cumpliendo. De lo contrario, no se va a cumplir la función comunicativa que se pretende al ciudadano y claramente no se va a poder conformar debidamente el procesamiento. Ahora bien, eh, cuando nosotros imputamos, o más bien, cuando el órgano persecutor, el encargado de formular y de afirmar la imputación, realiza tal tarea, lo que está afirmando desde el punto de vista de su configuración interna es que existe una relación jurídico-procesal válidamente conformada, ¿de acuerdo? Y para esto tengo que retroceder un poco a las clases que todos nosotros, como estudiantes de Derecho, hemos tenido alguna vez de Derecho Procesal Civil. Cuando se manifiesta un conflicto en la realidad, en el caso del derecho penal, un conflicto con relevancia penal o un hecho punible, existe una relación material entre aquellas personas que están involucradas en el conflicto, ¿de acuerdo? Una persona A infringe su deber positivo de no dañar al prójimo, ese prójimo se ve dañado y la relación en la realidad se le denomina eh, relación material o relación jurídico-material, ¿de acuerdo? Si esta es eventualmente solucionada sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, esta quedará sin más como una relación jurídico-material que fue resuelta por las partes. Pero en el momento en que el afectado acude al Ministerio Público, pone en conocimiento la noticia criminis y esta es posteriormente sometida a su evaluación para ser impulsada y conformar un proceso penal, ya se está instaurando una relación jurídico-procesal, ¿de acuerdo? Y la configuración interna de la imputación precisamente responde a dos elementos. Primero, al cumplimiento de las condiciones para el ejercicio válido del derecho de acción, o en concreto para el ejercicio válido de la acción penal, y por otro lado, al cumplimiento de los presupuestos procesales. Y respecto del primero, eh, entiendo, por lo menos formalmente, todos deberíamos conocer cuáles son los requisitos para, o más bien, cuáles son las condiciones para el ejercicio válido del derecho de acción. ¿Ok?
porque incluso son conceptos básicos de la teoría general del proceso, pero los vamos a relatar rápidamente, ¿de acuerdo? Para ejercer el derecho de acción o impulsar la acción penal, se necesita cumplir con tres elementos: el interés procesal, la legitimación y que la causa sea justiciable. En este caso, justiciable penalmente. En lo penal, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traducen estos tres elementos? Primero, que para que exista interés procesal, el hecho debe ser, y acá lo traducimos a lo que hemos estudiado como condiciones para el ejercicio válido de la acción penal, se debe cumplir con tener un hecho con apariencia delictiva, debe existir causa probable, lo que quiere decir que deben existir elementos suficientes que nos permitan afirmar la apariencia delictiva, y en tercer lugar, que la posibilidad de impulsar la acción se encuentre vigente, ¿ok? O sea, que el delito no haya prescrito, en pocas palabras. En cuanto a la legitimación, identificamos o debemos identificar si un delito es eh, uno típico de impulso de la acción penal pública o de la acción penal privada, ¿no? Resumiendo, la acción penal privada se refiere a todos los delitos contra el honor, mientras que la acción pública se refiere a todos aquellos delitos que no están comprendidos ahí, ¿de acuerdo? Eh, y así obtendremos quién tiene legitimidad para impulsar la acción penal. En el caso de los delitos contra el honor, el querellante particular, y en los delitos de acción penal pública, lógicamente la fiscalía, ¿no? Y finalmente debemos determinar si la causa es penalmente relevante o no. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los presupuestos procesales, nos referimos al cumplimiento de las formalidades propias para la debida actuación del procedimiento. La capacidad del persecutor, la competencia del persecutor y del tribunal, la presencia del imputado, entre otros. No voy a andar mucho sobre esto. De hecho, sobre esto podemos hablar en una ponencia posterior, tratando de ahondarlo para no divagar mucho en esto, pero sí les dejo abajo una, una herramienta, un texto importante en realidad para aquellos quienes quieren estudiar Derecho Procesal Penal. Digamos, para mí sería el tratado madre, y respecto del que tendríamos que iniciar el estudio para luego recorrer el resto de obras, que es el Manual de Derecho Procesal Penal, parte general, particularmente el tomo 1 del profesor Julio Mayer, profesor argentino. Bien, y si ya entendemos el cariz interno de la imputación, es decir, cómo se configura de forma interna, eh, a partir de la configuración de esta relación jurídico-procesal, entonces ya por defecto entendemos o debiésemos entender cuál es la naturaleza o el sentido de los medios técnicos de defensa, medios de defensa formal o medios técnicos de defensa. Eh, Porque si entendemos que se configuran a partir de de las condiciones para el ejercicio válido del derecho de acción y además del cumplimiento de los presupuestos procesales, entendemos que si eventualmente alguno de dichos elementos o alguno de esos requisitos se desconfigura, por tanto, no va a haber imputación. Así de sencillo, ¿de acuerdo? A veces nos enseñan sobre los medios técnicos de defensa, y claro, entendemos, por ejemplo, que la improcedencia de acción se dirige a cuestionar la tipicidad, eh, que la prescripción se dirige a verificar si la acción penal se encuentra o no vigente, pero lo cierto es que no nos ponemos a pensar por qué ocurre eso, ¿de acuerdo? No nos ponemos a pensar cuál es el sentido en realidad de los medios técnicos de defensa, y no es otra cosa que atacar o afirmar la desconfiguración de alguno de los elementos que permite la configuración la configuración válida de la relación jurídico-procesal. Entonces, si nosotros identificamos, por ejemplo,
que hay ausencia de interés procesal, ahí en la tabla ven todas las opciones a las que podemos atender, a la cuestión previa, a la cuestión prejudicial, a la improcedencia de acción, como dije, cuando se trate de atipicidad, ¿no? Que no es más que la inexistencia de la apariencia delictiva, del mismo modo que que la prescripción, eh, no habrá interés procesal si es que la acción penal no se encuentra vigente, y del mismo modo la cosa juzgada, porque ya tiene tal condición. Eh, Otra de las excepciones, naturaleza de juicio, implicará la desconfiguración del presupuesto procesal de competencia y finalmente la amnistía o la excepción de amnistía, producto de la ausencia de justiciabilidad penal. Bien, todo lo anterior, como les dije, corresponde a la construcción interna de la imputación. Eh, y toda esta sustancia material tiene que verse expresada, evidentemente, de forma externa, a través de una hipótesis de investigación. Y la pregunta que surge ahora es, ¿cómo se construye una hipótesis de investigación? Se construye nada más y nada menos que a partir de proposiciones fácticas. Proposiciones fácticas que tienen que estar adecuadas a una norma de conducta, que están a su vez contenidas en los tipos penales previstos en el Código Penal. ¿Esto qué quiere decir? Que la hipótesis de investigación se construye a través de la propuesta de un sustrato fáctico que responde a los elementos normativos del tipo que se está adscribiendo, que se está atribuyendo. ¿De acuerdo? Esto, o bueno, siento que la forma más sencilla de entender lo que acabo de decir es conforme me lo explicó uno de mis guías profesionales, César Nakazaki Jr., no el papá, sino el hijo, porque él me señalaba que eh, mientras que el principio de tipicidad es una expresión estática de la norma de conducta, el principio de imputación concreta o la imputación propiamente es la expresión dinámica de ese principio de tipicidad, porque la imputación responde precisamente a la forma y a la estructura de un tipo penal. Lo que quiere decir que una imputación será válida siempre que las proposiciones fácticas eh, se condigan con los elementos normativos del tipo, describan sus circunstancias y adscriban, vinculen y puten esos elementos con la conducta al imputado. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Que la teoría del delito aquí nos va a servir para la formulación de la imputación como un método valorativo, en cuyas categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad deberemos afirmar proposiciones fácticas que sugieran la configuración del hecho en la realidad. Y esto último es muy importante porque nos introduce a lo que ya les había mencionado sobre los estándares probatorios, cuando les hice referencia a los indicios reveladores, pero aún no vamos a tocarlo a fondo, todavía hay que esperarnos un rato. Bien, el recurso de nulidad que ven diagramado en la pantalla, que es el recurso de nulidad 2823-2015 ventanilla, es uno que yo suelo utilizar bastante en la práctica profesional, cuando se trata de la evaluación de imputaciones, eh, sobre todo al resolver sentencias de apelación o al resolver recursos impugnativos más bien, eh, en el trámite de los procedimientos recursales. Yo, como les dije, trabajo en una sala de apelaciones, en la 11ª sala de apelación en la Corte de Lima,
pero esta tiene a su vez competencia para ver procesos sumarios del Código de Procedimientos Penales del año 39. Y es muy usual en el viejo sistema ver imputaciones realmente deficientes, en la que los fiscales piensan que los alcances propios del desarrollo contemporáneo de la imputación no les puede alcanzar tratándose de imputaciones tan antiguas, ¿de acuerdo? Y esto no es así. Y precisamente el hecho de que un recurso de nulidad, que es eh, el recurso impugnativo típico en el trámite de los procedimientos recursales del Código de Procedimientos Penales, precisamente que una herramienta de este tipo lo desarrolle, legitima el hecho de que la imputación deba ser también controlada dentro de este modelo antiguo. Y es bastante ilustrativo esta ejecutoria, porque te resume muy claramente cuáles son los requisitos que hay que cumplir para efectos de tener por válidamente formulada una imputación. Se tienen que cumplir tres requisitos: el requisito fáctico, el requisito lingüístico y el requisito normativo. Y yo les recomiendo que lean esta ejecutoria, ¿de acuerdo? No me voy a explayar mucho en el contenido de esta ejecutoria, pero sí me gustaría hacer dar algunas pinceladas respecto de este tercer requisito, el requisito normativo, especialmente respecto a la modalidad típica y al requisito del nivel de intervención y de la individualización. Primero, respecto de la modalidad típica. Es muy usual que dentro de los diferentes tipos penales que plantea el Código Penal, dentro de un mismo enunciado normativo, en pocas palabras, dentro de un mismo párrafo, se prevean multiplicidad o varios supuestos de hecho, ¿de acuerdo? Y se tiene la mala costumbre, porque es eso, una mala costumbre, por parte del órgano persecutor, de formular, o de más bien, de copiar y pegar sin más el artículo del tipo de injusto que se está, eh, que califica el hecho, y no se precisa cuál de todos los supuestos de hecho que componen ese enunciado normativo es el que en concreto se está adscribiendo, se está imputando. ¿De acuerdo? Eso es problemático. ¿Por qué? Porque en realidad el juez no tiene por qué ser intérprete de lo que dice el fiscal, sino que el juez tiene que tener todos los insumos de la imputación de forma concreta. El juez no tiene por qué suplir la condición de investigador o la condición de órgano postulatorio del Ministerio Público y tratar de identificar cuál de todos los supuestos de hecho corresponde y dentro de cuál de ellos encaja. Eso es problemático, porque hace que los procesos se caigan. Eso es un primer punto. El segundo punto, el nivel de intervención. Es también muy usual que eh, no se planteen correctamente o no se precisen los tipos de autoría o los tipos eventualmente de participación, sobre todo en la complicidad. Si se plantea autoría, hay que señalar qué tipo de autoría. Si se trata de autoría directa, si se trata de coautoría o si se trata de autoría inmediata. No basta con simplemente poner ese autor de. Y del mismo modo con los cómplices, cómplice primario, cómplice secundario, de tal manera que podamos desarrollar la imputación conforme a los alcances dogmáticos que cada una de estas categorías tiene como fundamento. Y esto en especial a propósito de las imputaciones por coautoría, que ya tienen que ver con el tercer elemento que quiero comentar, que es la individualización. Sabemos que cuando se imputa un título de participación de coautoría, hablamos de una multiplicidad de agentes intervinientes dentro del delito. Y es necesario fijar ciertas pautas a partir del contenido dogmático de esa institución o de esta categoría. Sobre todo en el aspecto subjetivo respecto al concierto o al concurso de voluntades para realizar el acto delictivo.
Y tratándose de coautores, tratándose de múltiples intervinientes, entonces existe la necesidad, primero, de señalar qué tipo de coautoría es la que se está eh, imputando. Coautoría ejecutiva o coautoría no ejecutiva. Y si se trata de una coautoría ejecutiva, que es la más usual, plantear qué tipo de coautoría es. Coautoría alternativa, sucesiva, alternativa, en fin. ¿De acuerdo? Y una vez que se tenga eso, fijar concretamente qué es lo que se está escribiendo o qué es lo que se está imputando, de qué forma se está vinculando a la persona o cuál ha sido el aporte concreto de cada una de ellas. Eso es problemático, ¿de acuerdo? Ahora bien, teniendo en cuenta eh, que ya hemos desarrollado de qué manera se construye la hipótesis de investigación, es decir, de qué manera se construye la imputación, es importante tener en consideración que la imputación concreta es reconocida como un principio, como un derecho y como una garantía. Y aquí tampoco me voy a extender mucho, porque yo pienso que ya todos debemos tener alguna aproximación a el tratamiento convencional, constitucional y legal de la imputación concreta como garantía judicial, como lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos. La imputación es fundamental para la construcción del proceso penal porque es la que permite o la que da operancia a una serie de otros principios, a una serie de otros derechos, entre ellos el principio acusatorio. Si no se tiene debidamente formulada la imputación, estaremos frente a una infracción al deber del Ministerio Público de hacerlo. Si no se imputa correctamente, la parte imputada no podrá ejercer correctamente su defensa. Se infringe por defecto el derecho a la defensa. Si no se imputa correctamente, no se va a poder realizar correctamente el contradictorio, porque la defensa no podría contener o contradecir aquello que no está eh, completamente o debidamente formulado o imputado. Del mismo modo, el derecho a la prueba se vería infringido en la medida en que no hay de qué manera postular elementos probatorios frente a una imputación imprecisa. Del mismo modo, el principio de legalidad, del mismo modo, el derecho a la debida motivación, el principio de tipicidad, el principio de presunción de inocencia y demás. Es decir, se dan cuenta que a partir de la infracción, o en todo caso a partir de la vulneración del derecho, principio de garantía a la imputación necesaria, una serie de delitos, perdón, una serie de principios adicionales son infringidos. Y bien, ya de aquí en adelante es la última parte y me parece fundamental para acabar con esta sesión. ¿De acuerdo? Eh, la adecuación de las proposiciones fácticas a los elementos normativos del tipo es un ejercicio incompleto si éstas no se encuentran justificadas con base indicativa suficiente para generar cierto grado de convicción racional eh, sobre un estadio que permita la habilitación del trámite de determinada etapa procesal. Me explico. Las, eh, las pruebas, las evidencias, los elementos de convicción, sea cual sea el nombre que ustedes quieran otorgarle, son aquellos instrumentos que van a sostener las proposiciones fácticas, que a su vez se encuentran adecuadas a los elementos normativos del tipo injusto eh, que se está imputando. Y de qué manera, o claro, de qué manera se obtienen, o más bien en qué etapa se obtienen estos elementos o la base indicativa que va a sostener, que va a sostener a las proposiciones fácticas en la etapa de conformación de pruebas. Estas tres etapas, que ustedes ven en la filmina, eh,
corresponden a los momentos de la actividad probatoria que propone el profesor Jordi Ferrer en su manual de razonamiento probatorio, eh, y la etapa en concreto de conformación de pruebas no es otra cosa que aquella en la que se procura la obtención de la información que va evidentemente servir para corroborar o refutar la hipótesis que se plantea, es decir, para corroborar o refutar eh, la imputación que se está planteando. ¿De acuerdo? Y si hablamos de prueba, esto inevitablemente nos introduce eh, al criterio como condición para el ejercicio válido de la acción penal, como lo vimos en la parte respecto a la válida configuración de la relación jurídico-procesal, de la causa probable. ¿De acuerdo? Y el hecho, la probabilidad nos sugiere una cualidad. Lo controvertido aquí resulta en qué tanto más o qué tanto menos se requiere de la presencia de esta cualidad, o sea, de la probabilidad, para asumir la posibilidad de impulsar la acción penal. Y desde el momento en que hablamos de cantidad, hacemos ya una referencia a un criterio de suficiencia. ¿Cuándo la causa será menos probable o cuándo la causa será más probable? Eh, esta pregunta sugiere siempre una medición de suficiencia. Eh, una suficiencia respecto de la apariencia delictiva que se sostiene. ¿De acuerdo? Y la cuestión aquí es definir cuándo algo es suficiente y cuándo no. Por lo menos para, para que un fiscal esté en la posibilidad de formalizar la investigación. Eh, esto implica, lógicamente, que a partir de lo obtenido en las diligencias preliminares o eventualmente con la mera denuncia, eh, que el fiscal realice una operación probatoria, es decir, que evalúe la información que ha obtenido, que se le ha otorgado con la denuncia o que ha obtenido de las diligencias preliminares. Una vez que evalúa la información que ha obtenido o que se le ha brindado, él va a obtener un resultado obtenido de la operación probatoria que realizó. Y ese resultado tiene que ser eh, evaluado conforme al nivel tiene que ser evaluado conforme una fórmula, ¿de acuerdo? Que plantea un nivel de exigencia probatoria determinado para poder habilitar eh, la emisión de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. A esa fórmula que plantea el nivel de exigencia probatoria para pasar esta etapa o para pasar a cada una de las etapas del proceso penal, se le llama estándar probatorio, ¿de acuerdo? Y este estándar probatorio, de ser cumplido, determinará la convicción para decidir algo. En este caso, la convicción del fiscal para formalizar la investigación y continuar con el séquito procesal que corresponde. ¿De acuerdo? Ahora, como les anuncié ya hace buen rato, cuando abordábamos a los indicios reveladores como estándar necesario para la formalización de la investigación, eh, definitivamente, así como determinar cuánto es suficiente y cuánto es insuficiente, claramente el concepto de indicios reveladores es un concepto indeterminado y para lo cual es necesario dotarlo de contenido. En la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, a estos indicios reveladores, la Corte Suprema los denominó
o lo denominó conforme a una escala de sospecha reveladora. ¿De acuerdo? El asunto acá es que, sea indicios reveladores o sospecha reveladora, lo cierto es que uno u otro concepto sigue siendo indeterminado. A ninguno de nosotros nos sirve conocer ambos conceptos si en realidad no tenemos idea de cuál es su contenido. Eh, de manera tal que lo problemático está en determinar precisamente eso, saber qué implica que respecto a determinado hecho haya sospecha reveladora. ¿Ok? Entonces, en esta sentencia plenaria casatoria, el fundamento 24 señala eh, que el estándar de sospecha reveladora implica lo siguiente: la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación. Eh, para una lectura literal y común de cualquier persona, convicción con determinado nivel sigue siendo todavía más indeterminado que el propio concepto. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Yo les voy a proponer una manera de entenderlo conforme a la explicación que va a seguir. Pero antes de darle esa respuesta, ya como para ir finalizando, eh, la forma en que la investigación preparatoria concluye es, y lo establece así la ley, cuando se emite la disposición de conclusión de la disposición, cuando se emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Una vez que se emite esta disposición, el fiscal tendrá 15 días tratándose de procesos simples y 30 días tratándose de procesos complejos o de criminalidad organizada para decidir qué decisión tomar respecto de la investigación que realizó. Es decir, si planteo una acusación o si planteo un sobreseimiento. Es decir, cuál es la decisión probatoria después de la operación valorativa que ha realizado. Y precisamente, conforme al temario, eh, se planteará un sobreseimiento cuando no se haya alcanzado el estándar probatorio que es propuesto jurisprudencialmente. En este caso, la sentencia plenaria casatoria a la que hice referencia señala que para acusar es necesario que se cumpla con un estándar de sospecha suficiente. Y el fundamento 23 de este acuerdo plenario, perdón, claro, del acuerdo plenario 7 del 2023, eh, sí procura darle contenido a este estándar, al estándar necesario, eh, al estándar necesario para el sobreseimiento. Y es, ¿qué señala el fundamento 23? Para la Corte, el estándar de sospecha suficiente que permite la acusación y autoriza a dictar el auto de enjuiciamiento descansa en la mayor probabilidad o probabilidad preponderante de la realidad del delito y de la intervención delictiva del imputado. Agregó que es el resultado de la elaboración provisional del hecho en el que, a partir de los elementos de prueba disponibles, resulta que los elementos de cargo son mayores que los de descargo, es decir, que la hipótesis acusatoria es más consistente que la hipótesis defensiva. Y yo me quedo con lo último, para procurar entender cuál es el estándar. Que la hipótesis acusatoria es más consistente que la hipótesis defensiva. Es decir, para este momento ya deberíamos tener cuando menos la evaluación de dos hipótesis. La hipótesis oficial del Ministerio Público por un lado y la hipótesis alternativa o la hipótesis defensiva, dependiendo si se trata de una defensa activa o pasiva, por parte del agente que contiene esa, o que genera contención, para que se entienda mejor, que genera contención a la imputación, que es evidentemente la defensa técnica del imputado. Si después de la evaluación de estas dos hipótesis se obtiene de forma preliminar, al menos para a puertas de la decisión de si se tiene que acusar o sobreseer, si se tiene que la hipótesis acusatoria, o sea, del Ministerio Público, es más consistente que la de la defensa, entonces se deberá acusar.
Pero si eventualmente ambas hipótesis tienen el mismo nivel de corroboración al momento de la investigación preparatoria, al momento de la finalización de la investigación preparatoria, entonces es claro, insisto, el mismo nivel se tendrá que sobreseer, porque el estándar es de sospecha suficiente es que la hipótesis del Ministerio Público esté más corroborada o tenga mayor capacidad explicativa hasta ese momento que la hipótesis de la defensa. La hipótesis de la defensa podría tener capacidad explicativa, pero si la hipótesis del Ministerio Público la tiene aún más, entonces se cumplirá con el estándar de sospecha suficiente de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Plenario 7 de 2023 de la Corte Suprema. Contrario sensu, si eventualmente la capacidad explicativa de la hipótesis defensiva es igual o mayor respecto de la hipótesis oficial del Ministerio Público, entonces se va a tener que sobreseer. ¿Sí? Este estándar coincide con el estándar número 7 que propone el profesor Jordi Ferrer en su libro Pruebas y convicción, estándares de prueba y debido proceso, que recomiendo su lectura, para aquellos que quieran introducirse al estudio del razonamiento probatorio. Bien, y es a partir de ese concepto, es decir, del concepto de sospecha suficiente, que ahora sí nos podemos, que podemos plantear cuál es el contenido o cuál sería el contenido del estándar de sospecha reveladora. ¿De acuerdo? Porque no hay ningún instrumento jurisprudencial que te defina con exactitud, de forma determinada y de forma sencilla sobre todo, qué implica llegar a una escala de sospecha reveladora, que es la necesaria para formalizar la investigación preparatoria. Recordemos nuevamente que dice el fundamento 24 de la sentencia plenaria casatoria. La existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta mediante la presencia de elementos de convicción con determinado nivel medio de acreditación. Ok. Si el escacha, si, perdón, si la escala de sospecha suficiente implica que la hipótesis oficial del Ministerio Público tenga mayor capacidad explicativa que la de la defensa, solamente así, entonces podría yo proponer que se utilice el estándar de prueba número 6 del libro Pruebas sin convicción para efectos de dotar de contenido a la escala de sospecha reveladora. ¿Cuál es el estándar número 6 que nos establece Jordi Ferrer? El siguiente. Una hipótesis sobre los hechos se considerará probada en un proceso cuando sea la hipótesis más probablemente verdadera a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Mientras que en la escala de sospecha suficiente se nos propone la existencia de dos hipótesis que han sido comparadas, en la escala de sospecha reveladora conforme a este estándar, conforme al estándar número 6, se podría decir que mientras que la sola evaluación de la hipótesis oficial del Ministerio Público sea evaluada y se determine que tiene suficiente capacidad explicativa conforme a los elementos recabados en las diligencias preliminares, pues será suficiente para formalizar la investigación. Aquí no hay que evaluar dos hipótesis, solamente se evalúa la hipótesis que plantea la Fiscalía. Y si respecto de esa sola hipótesis tenemos elementos que permitan explicar las proposiciones fácticas que integran la imputación, pues será justo y suficiente para formalizar la investigación, sin más. De lo contrario, evidentemente no se podrá formalizar. Bien, y ya esta es la última diapositiva. Eh, Esto es un tema propuesto dentro del temario sobre seguimiento por el principio de oportunidad. Si ya entendimos de cuál es la configuración interna de la imputación, es decir, que es necesario que se configure eh, o como bien que se consolide una relación jurídico-procesal válida, y sabemos que para esto se tiene que cumplir con las condiciones para el ejercicio válido del derecho de acción y los requisitos de los presupuestos procesales, entonces sabremos que cuando se plantea un principio de oportunidad dentro de la etapa de investigación preparatoria formalizada,
estaremos frente a un supuesto de pérdida de interés procesal. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el principio de oportunidades es básicamente que el imputado manifiesta la aceptación de su responsabilidad y por otro lado tiene la voluntad de reparar el daño. Y en esa medida, eh, el interés procesal sencillamente desaparece. Y al desaparecer el interés procesal, ya no hay relación jurídica procesal válida y por tanto ya no hay necesidad de impulsar la acción penal. Es por eso que se emite el sobreseimiento. ¿De acuerdo? Bien, con esto resolvimos el temario completo. De que hay muchos más temas que tocar en la investigación preparatoria de forma mucho más amplia, definitivamente. Yo me quedo corto con el tiempo que me han dado para exposición. Obviamente quedo sujeto a las preguntas que ustedes tengan y además en la eventualidad desarrollar aún más las instituciones de la investigación preparatoria. Les agradezco el tiempo. Gracias. Muy bien, agradecemos la exposición del doctor Diego Noroña, quien ha abordado con profundidad y claridad el tema de investigación preparatoria, contribuye significativamente en la formación de todos los presentes. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Invitamos a todos los participantes que deseen realizar alguna consulta o comentario a hacerlo por el chat o levantando la mano virtualmente para que puedan proceder al doctor a responder cada una de sus dudas que hayan tenido dentro del seminario. Bien, doctor, tenemos una consulta por parte del asistente Pedro que hace mención por el chat y dice, ¿cómo afecta la investigación preparatoria al principio de presunción de inocencia? Le damos el pase, doctor. Bien. Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que no hay derecho, principio ni garantía absoluta. ¿De acuerdo? Eh, de manera tal que cualquier derecho, garantía o principio puede ser afectado o incluso derrotado por otro. ¿Ok? Esto como preámbulo. La investigación y, o más bien la promoción de una investigación a partir del conocimiento de un hecho delictivo eh, no afecta a la presunción de inocencia. Eh, la presunción de inocencia se ve afectada a partir, o bueno, como concepto teórico, no afecta per se la presunción de inocencia. La presunción de inocencia se ve afectada eventualmente frente al incumplimiento de los aspectos teóricos que he explicado. Es decir, se te presume inocente y afecto ese derecho en la medida en que aplico incorrectamente todos los conceptos que hoy he explicado. Es decir, que habrá investigación sin que exista apariencia delictiva de un delito. Claro, sin que exista apariencia delictiva, por ejemplo, ¿no? Sin que exista causa probable conforme al estándar probatorio que se ha planteado para la habilitación de la formalización de la investigación. Afectaría la presunción de inocencia eventualmente si es que impulso la acción penal con un delito prescrito, ¿no? Entonces, la afectación a la presunción de inocencia no está per se en la activación de ese instrumento, es decir, de la investigación preparatoria per se, sino por su mal uso. Y la promoción de la acción penal equivocadamente infringiendo el contenido dogmático de cada una de estas instituciones que acabo de comentar. Ahí está la vulneración y la afectación eventual que podría tener con el derecho y principio a la presunción de inocencia. Bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. A continuación también tenemos otra pregunta por parte del asistente Jonas, que nos hace mención.
¿En qué medida la falta de precisión en la imputación concreta puede afectar el ejercicio del derecho de la defensa del imputado durante la investigación preparatoria? Bueno, es sustancial la afectación al derecho de defensa frente a la deficiente formulación de la imputación. Eh, si no se define correctamente las proposiciones fácticas que se deben condecir con los elementos del tipo penal o del tipo injusto, eh, claramente no tendremos claridad respecto de qué cosa nos estamos defendiendo. Si es que las proposiciones fácticas son meramente descriptivas y en ningún momento, en ninguna línea de ellas, te adscriben algo, entonces en realidad ni siquiera tendrás que ejercer defensa porque no te están adscribiendo nada, no te están imputando, no te están vinculando respecto de nada, ¿de acuerdo? Formalmente. Y frente a ello, evidentemente, hay mecanismos procesales a los cuales acudir eh, por tutela, ¿no? Eh, es nuclear, como les dije, la correcta formulación de la imputación, porque genera una vulneración en cascada de una serie de principios y una serie de derechos eh, insoslayables dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, claramente el derecho de defensa se ve afectado, eh, y la manera en que, cuando menos formalmente, uno puede cuestionar eh, las imputaciones defectuosas es a través de la tutela de derechos, ¿no? Es una herramienta que no he tocado, que no he abordado, porque no ha sido parte del temario, pero eh, se los puedo lanzar como dato, ¿no? Uno cuestiona la eficiencia de imputación necesaria o la formulación eficiente de la imputación a través del mecanismo de la tutela de derechos. Acá traigo a colación un comentario que hizo el profesor Gonzalo del Río Labarte en alguna de las conferencias que he escuchado de él. Recuerdo claramente, bueno, recuerdo que era en una de las participaciones que tuvo en uno de los plenos jurisdiccionales de la Sala Penal Nacional, que creo que reposteó Legis en algún momento, el LP, en el que él señalaba: yo no sé de qué manera un abogado en su sano juicio podría cuestionar la deficiente imputación a través de una tutela de derechos, porque en realidad que se postule una deficiente imputación favorece a tu patrocinado, ¿no? Porque si nosotros llegamos a una deficiente imputación hasta el juicio, ocurre lo que ocurrió en el juicio de los cócteles de Keiko Fujimori, ¿no? Deficiente imputación, por tanto, y esta es otra discusión respecto de si debiese declararse la absolución por deficiencia de imputación o debiera declararse en la nulidad de forma absoluta para retrotraer a etapas precluidas, este, pero eso es lo concreto, ¿no? De que se afecta, el derecho de defensa se afecta totalmente. La forma de cómo contrarrestar eso es a través de la tutela de derechos. Sin embargo, este, podría ser una estrategia de defensa llevar la imputación deficiente hasta el final, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Seguimos con la ronda de preguntas. Tenemos a continuación la pregunta del asistente Franz, que nos hace mención a cómo distinguimos el estándar de sospecha fuerte con la certeza. Si en una prisión se solicita sospecha fuerte como presupuesto material, ¿no sería mejor acusarlo? Sí, claro, lógico, lógicamente. Si nosotros pedimos prisión preventiva desde la etapa de investigación preparatoria, porque es muy usual, ¿no? Se emite la disposición de formalización y a la vez te notifican con el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es el sentido de que si estoy disponiendo si estoy disponiendo la formalización de la investigación, que implica un estándar de sospecha reveladora, luego vengo con prisión preventiva, requiriendo la prisión preventiva que exige un estándar mayor, es más, un estándar mayor que que el propiamente exigido para acusar? Eh, bueno, evidentemente, ¿por qué no acusar? Bueno, es una estrategia que aplican los fiscales, ¿no? Eh, Ahora, de qué manera puedo distinguir la escala de sospecha fuerte requerido para emitir una prisión preventiva con la certeza? Bueno, eso lo ha establecido la Corte Suprema
no la diferencia propiamente, pero sí el contenido de la escala de sospecha, perdón, de la escala de certeza requerido para condenar. Y para esto les insisto en la recomendación respecto a la lectura de Jordi Ferrer en su libro Pruebas sin convicción, porque ahí te establece claramente, o bueno, lo que él propone como estándares probatorios, te propone 7 en concreto, ¿no? La Corte Suprema, les prometo darles la casación posteriormente, ha señalado o está aplicando como criterio de estándar para la condena que la hipótesis del Ministerio Público tenga mayor capacidad explicativa que aquella de la defensa, pero además tenga capacidad de rebatir esa tesis defensiva. Entonces, cuando se cumplan esos dos requisitos, que la tesis, perdón, que la hipótesis del Ministerio Público tenga mayor capacidad explicativa que aquella de la defensa, y por otro lado, pueda rebatir aquella alternativa planteada por la defensa, es ahí donde se cumplirá con el estándar de suficiencia para condenar, y es a partir de esto que podríamos eventualmente plantear una diferencia con la escala de sospecha fuerte. Eh, si hemos dicho que la escala de sospecha suficiente implica que la hipótesis del Ministerio Público, eh, sin más, tenga mayor capacidad explicativa que la de la defensa, sin soslayar que la defensa podría tener también, la hipótesis de la defensa podría tener mayor capacidad explicativa, tener capacidad explicativa, pero no tanto como el del Ministerio Público. Por tanto, el escala de sospecha fuerte, que es el intermedio entre la sospecha suficiente y la escala de certeza o de convicción más allá de toda duda razonable, eh, correspondería a un intermedio. Lo dificultoso, evidentemente, es determinar el contenido de ese intermedio, ¿no? Yo creo que al final ahí hay una cuota de discrecionalidad por parte de los juzgadores, eh, que sí tiene que ser correctamente utilizado, ¿no? Porque si no, incurriríamos en arbitrariedades y ahí está la importancia de poder eh, precisar el contenido de cada uno de esos estándares, ¿no? Bien, doctor, para poder culminar con la ronda de preguntas, tenemos la última del asistente Enrique Martín Rosales Vidal, que nos hace mención en el caso de un archivo por sobreseimiento de un delito de colusión agravada y formalización por negociación incompatible con los mismos elementos de convicción. ¿Es posible aplicar el acuerdo plenario 07-2023? Ahora, dame un segundito, voy a leer la pregunta nuevamente. A ver, un segundo. ¿Me repites la pregunta, por favor? Porque no puedo Eh, abrir el chat. sí, doctora. Hace mención en el caso de un archivo por sobreseimiento de un delito de colusión agravada y formaliza por negociación incompatible con los mismos elementos de convicción, ¿es posible aplicar el acuerdo plenario 7-2023? Eh, a ver, me pones un poco en aprietos, ¿de acuerdo? Eh, entendería que en la medida en que se cumpla con el estándar, o sea, porque no es que no se puede utilizar el acuerdo plenario, ¿no? Siempre y cuando eh, identifiques que los elementos que, claro, no sirvieron para el delito de colusión, te sirven para el delito de negociación, para sostener el delito de negociación incompatible, siempre y cuando se cumple el estándar eventualmente, eh, se podrían, ¿no? No es incompatible una cosa con la otra. El asunto es determinar si realmente se cumple con el estándar de sospecha reveladora conforme al estándar número 7 que les comenté, planteado por el profesor Jordi Ferrer, ¿no? Bien, doctor, esto sería todo en cuanto a la ronda de preguntas. Antes de poder culminar con la presentación del día de hoy, queremos hacerle la entrega del certificado que a continuación se va a compartir.
Bien, doctor. A cargo de la Academia Jurídica Lex Jus, otorgamos el siguiente reconocimiento a Diego Noroña Val por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en el Derecho Procesal Penal, con el tema de investigación preparatoria, organizado por la Academia Jurídica Lex Jus, evento realizado por el día domingo 11 de mayo del 2025 de manera virtual. Muchísimas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Estoy muy segura que todo lo que nos ha explicado ha traído conocimientos muy enriquecedores para cada uno de nosotros y además nos ha ayudado a profundizar previamente los conocimientos que ya tenemos. Le doy pase, doctor, para que pueda dar sus palabras. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes. Creo que hay algunas personas que se han ido conectando en el camino. Eh, Siento que ha sido un par de horas bastante provechosas. Si quedaron de pronto vacíos, estoy seguro quedaron muchísimos. Estoy presto a resolver cualquier duda de forma privada. Les voy a dejar mi mail personal en la caja de comentarios eh, para cualquier consulta, ¿de acuerdo? Eh, y para cualquier conversación que quieran tener respecto a cualquier tema procesal. Yo también me dedico a la investigación, algunas publicaciones he tenido, así que los invito también aprovechando. Simplemente buscan mi nombre y van a tener todas las lecturas que he publicado en revistas científicas como para que puedan eh, conocerme a través de mis trabajos. Creo que es importante también eso, conocer a los autores y a los ponentes que se presentan en ese tipo de eventos a partir de sus ideas, tanto escritas como orales, ¿no? Así que les agradezco el espacio, presto al debate siempre y a su disposición para lo que ustedes necesiten. Gracias, chicos. Muchísimas gracias, doctor. Ya para poder culminar con la presentación del día de hoy. Finalmente, vamos a agradecer a cada uno de ustedes por su participación activa y compromiso con la formación académica. Les invitamos a poder seguir acompañándonos en las siguientes ponencias del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal y mantenerse conectados por nuestras redes sociales para próximos eventos. También no olviden contactarlo al doctor si tienen alguna duda o consulta y seguirlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos hasta otra oportunidad de la Academia Lex Jus.